Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras los ojos del entendimiento y de espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de los dones del Espíritu Santo a aquellos que escuchan. La revelación del Espíritu y de sus dones, cómo funcionan, cómo operan, cómo recibirlos, cómo manifestarlos. En el nombre de Jesús te pedimos que tú abras los ojos. Amén. Los dones declinaron después del edicto de Constantino, pero nunca dejaron de existir a través de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Ignacio escribe, 100 años después de Cristo, siendo obispo de Antioquía, escribe a la iglesia de Filadelfia una de las profecías dadas por el Espíritu, hablando sobre la unidad, manteniendo el cuerpo como templo de Dios y siendo imitadores de Cristo como del Padre. Después de Constantino, cuando Constantino pasó el edicto, los dones del Espíritu continuaron existiendo en la iglesia. Los dones del Espíritu Santo desde Pentecostés, casi 2000 años atrás, que fue derramado el Espíritu Santo a la iglesia. No fue solamente cuando los dones comenzaron a operar, ciertamente los dones operaban en el Viejo Testamento, pero en la iglesia de Cristo los dones comenzaron a operar cuando Pentecostés, en general, porque aún los apóstoles que no habían sido bautizados y los discípulos, los dones del Espíritu Santo operaban en ellos, ciertos dones del Espíritu Santo. No a plenitud, pero había cierta gracia y ciertos dones que estaban operando. Muchas personas creen que los dones tuvieron un tiempo donde se apagaron. A través de toda la historia de la iglesia nos registra que los dones continuaron operando en ciertos hombres y mujeres. Ignacio fue uno de ellos que trajo una profecía después de los 100 años de Cristo. Esto lo registra la historia de la iglesia. Justín Martí, 100 a 165 años después de Cristo, convertido a la edad de 32, hablando sobre el poder de Cristo, decía, porque muchos endemoniados en el mundo y en nuestra ciudad son libertados en el nombre de Jesús que fue crucificado bajo Pilato, y son sanados aquellos que no han podido ser curados por encantamientos y drogas. Queriéndose decir que 165 años después de Pentecostés, todavía los dones continuaban en operación, aún después del edicto de Constantino. La historia nos relata también sobre San Francis, en la edad medieval, del 600 al 1500, paralíticos, endemoniados, leprosos, sordos y mudos eran sanados. Está hablando de gente que estaban paralíticos, sordos, mudos, habían sido sanados. Y estos son solamente unos cuantos registros, pero la historia desde el día de Pentecostés hasta lo cual en el libro de los Hechos nos registra hasta la muerte de los apóstoles, nos registra después de esto la historia donde los dones continuaron en operación. Así que los dones no han cesado. Muchas personas enseñan que los dones del Espíritu Santo han cesado, que ya los dones no están en operación, que los dones fue para que la iglesia fuese establecida, y ya que la iglesia se estableció no es necesario los dones. Eso es lo que enseñan aún instituciones grandes religiosas, enseñan eso, que los dones no son necesarios y que Dios ya quitó los dones a la iglesia. La historia no nos relata eso, nos relata que eso continuó aún después de los apóstoles. La gran comisión fue dada con señales. En Marcos 16, 15 y 18 nos dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y nos fue dada
la comisión. La comisión fue de alcanzar a todo el mundo y nos fue dada con señales y prodigios. Entonces, ¿hemos nosotros llenado la gran comisión? No. Ahora hay más perdidos que en el tiempo cuando ellos comenzaron a evangelizar. La gran comisión no ha terminado. Ahora hay más millares de gente perdida que cuando Jesús le dio la comisión. Hay una escritura que es comúnmente usada como una prueba por aquellos que dicen que los dones han cesado. Y esta se encuentra en 1 Corintios 13, 8 y 10. Y el versículo 12 dice que cuando venga lo perfecto, entonces los dones se acabarían. Ya no habrá más profecía. Ya no habrá más revelación, ya no habrá más don de fe ni don de milagro, pues no son necesarios, porque lo perfecto ha llegado, pero hemos nosotros alcanzado la perfección. ¿Somos nosotros perfectos? ¿Está la iglesia de Cristo perfecta? No, la iglesia de Cristo no está perfecta. Entonces, ¿por qué es que personas dicen que los dones han cesado? Si no estamos en la perfección, no estamos perfectos. Dice así, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora vemos por espejos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hemos visto cara a cara, somos perfectos, no somos perfectos. La iglesia del Señor no está perfecta. El mundo no está perfeccionado. Entonces el mundo necesita profecía. Aún más, hay un versículo en el capítulo 2 de Joel, versículo 28 y 30, que dice: en los últimos días, está hablando antes del retorno de Cristo. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué dice? Y profetizarían. Profetizar es uno de los dones. Entonces, vamos a eliminar de la palabra de Dios entonces ese capítulo y ese versículo. Porque estamos viviendo en los últimos días. Y dice la palabra que en los últimos días Él va a derramar. Y a través del derramamiento del Espíritu Santo viene la manifestación de los dones. Automáticamente, cuando hay derramamiento del Espíritu Santo de Dios, hay manifestación de los dones del Espíritu Santo. Eso sí, que la iglesia tiene que saber cómo canalizar los dones. ¿Y qué son los dones del Espíritu Santo? Por eso Pablo decía, no quiero que estéis ignorantes de los dones, porque muchas personas están en ignorancia, y cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, Dios no puede lograr hacer lo que Él quiere hacer a través de ese derramamiento del Espíritu Santo. ¿Son los dones posesión para usarlos cuando queremos o son unciones? Entonces una pregunta. Los dones no son dados como posesión y cuando nosotros queremos usarlos los utilizamos y cuando no queremos no los utilizamos, o son los dones cuando el Espíritu desee. Los creyentes son cargadores de dones para ser dados a otros creyentes. Son unciones que vienen en ocasiones para situaciones particulares. En 1 Corintios 12:7 nos habla sobre la manifestación. Dice, a cada uno de vosotros os es dada la manifestación. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en Sansón? La manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da la manifestación a cada creyente. Cuando el Espíritu comienza a manifestarse en la iglesia, la palabra manifestación quiere decir del original la mano danzadora. Una manifestación es como si fuera un danceo. Los dones son la mano danzadora de Dios que está danzando a través del cuerpo. Cuando la mano danzadora de Dios
comienza a manifestarse, los creyentes tienen que estar en expectación y atentos a qué es lo que el Espíritu Santo desea hacer a través de ellos. ¿Se acuerdan en una ocasión cuando Pedro iba camino al templo a orar y se encontró con un cojo? Y el cojo estaba pidiendo limosna. Y de momento Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Si Pedro no había puesto atención a la manifestación en esos momentos de lo que el Espíritu Santo le estaba comunicando, ese cojo se queda ahí. Porque estoy seguro que no fue la primera vez que ese cojo estaba ahí. Porque usualmente los que pedían limosna estaban sentados en el mismo lugar continuamente. Pero en esos momentos hubo una manifestación de el Espíritu Santo. Y a través de esa manifestación, ese cojo recibió sanidad. Hay diferentes formas de recibir la sanidad. Hay momentos donde hay manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso es que hay veces que yo les digo a ciertas personas: pues usted espere, porque yo estoy esperando por la manifestación. Ahora, hay momentos donde se puede instruir a personas a través de instrucciones de fe, poner las manos sobre ellos y ser sanados. Hay personas que pueden ser sanados, venir evangelistas con dones de sanidad y no haber manifestación para sanar a esas personas, y de momento viene una persona a donde la iglesia y sucede una manifestación y esa persona es sanada. Ahora bien, fíjense en esto. Hay personas que en la sanidad, y eso lo vamos a cubrir más cuando hablemos sobre el don de sanidades. Hay personas que cuando están enfermos esperan por la manifestación. Eso es una equivocación errónea, porque usted se puede quedar 50 años esperando por una manifestación. Se puede morir esperando por la manifestación y quizás nunca llegue. Usted tiene algo que hacer: meterse en la palabra, meterse en las escrituras, para que sea sano a través de la fe y no esperar la manifestación. Hay una diferencia entre ser sanado por la unción, ser sanado por la manifestación, o ser sanado por la fe propia suya. Y la Biblia hace una diferencia clara y eso lo vamos a estar tocando. Ahora bien, la manifestación nos es dada, es la mano de Dios que se mueve a través del cuerpo. Los ministerios se desarrollan con el acrecentamiento de la manifestación de ciertos dones bajo la supervisión de Dios. Los ministerios, cuando una persona es llamada a ministrar, hablando de las oficinas en la iglesia, se desarrollan a través del acrecentamiento de estos dones. Queriendo decir que si usted tiene una posición en la iglesia a través de Cristo, porque hay dones de oficina, los cuales son el apostolado, el evangelista, el pastor, el maestro y el profeta. También hay otros dones que nos habla en Romanos, que habla del don de ayuda, el don de gobierno. Todos estos dones están puestos en la iglesia. Estos dones no son la manifestación del Espíritu Santo. Estos dones son personas que Dios ha puesto en la iglesia. Pero a través de la manifestación del Espíritu Santo, estos ministerios se acrecientan y vienen a ser más eficientes. Todo está bajo la supervisión de Dios. Por ejemplo, una persona puede ser llamada evangelista y a evangelizar, y Dios en cualquier momento puede comenzar a hacer milagros explosivos a través de esa persona que está en la posición de evangelista. Y puede comenzar a hacer milagros tan extraordinarios que entonces ese ministerio se acrecentaría a tal magnitud. Pero eso va bajo la supervisión de Dios. Dios es el que supervisa. Los dones del Espíritu Santo se diferencian de los dones ministeriales. La palabra hace diferencia entre los dones del Espíritu y los dones ministeriales. Los dones ministeriales son hombres y mujeres puestos por el Padre y el Hijo en el cuerpo. En Romanos
capítulo 12 nos habla de ciertos dones ministeriales. 12, versículos 6 al 8. Dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos dones son dones de gracia dados a la iglesia, al cuerpo. De estos dones hay una diferencia entre estos dones y los dones ministeriales. Aún cuando dice aquí, y el que enseña en la enseñanza, no está hablando del que enseña en el capítulo 4 de Efesios, cuando habla y él ha puesto maestro. No está hablando, no dice el que enseña, está hablando de maestro. ¿Me están entendiendo la diferencia? Por ejemplo, cuando Pablo habla en Romanos, está hablando de los dones que Dios ha dado a la iglesia como personas, aunque no están para equipar a la iglesia. Solamente en Efesios 4 nos dice, y Dios puso apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para equipar a la iglesia. Ahora bien, Dios puso personas que enseñasen, que profetizasen, que sirvieran, que exhortaran. Esos son dones de gracia, no son dones ministeriales de oficina, donde esos dones cubren el cuerpo completo. Por ejemplo, Dios le puede dar a una persona un don de enseñanza, o sea, de enseñar, y necesariamente no tiene que enseñar al cuerpo completo, porque solamente pues está enseñando cierta clase o cierto grupo. Ahora, hay dones de maestro puestos en la iglesia que Dios los llama a enseñar a la iglesia en general. Y ahí es donde personas, por no comprender cuál es su posición, dónde están puestos, se confunden y uno, en vez de estar haciendo lo que deben, no lo están haciendo. Todos estos dones son muy esenciales y muy importantes en la iglesia. Cuando Dios da hombres y mujeres que exhorten, que profeticen, que enseñen a los otros, porque son dones específicos. Acuérdese que es una gracia específica para enseñar. Aunque quizás usted no se mueva en enseñar a la profundidad que enseña un maestro, o bajo la unción que enseña un maestro puesto en la iglesia, usted está haciendo su parte en el cuerpo de Cristo. Y muchas personas pueden ser instruidas a través de usted, a través de ese don de enseñanza. Y ese don de enseñanza, ¿cuándo yo descubrí mi don de enseñanza? ¿Usted sabe cómo yo descubrí mi don de enseñanza? Como maestro en el cuerpo lo descubrí más tarde, pero el primero que descubrí es que podía enseñar. Yo enseñaba en muchas ocasiones a una o dos personas, porque muchas personas quieren comenzar con un grupo. Y yo me sentaba con dos personas y comenzaba a compartir y sacaba las escrituras, y ahí yo me empecé a dar de cuenta, hey, aquí dice en este libro que esta es la forma de enseñar, pues eso es lo mismo que dice. Yo ahí me localicé yo mismo. Entonces al localizarme comencé a prepararme. Por lo que pasa con muchas personas, que aunque usted tenga el don, usted tiene que prepararse. Es como el que tiene el don de exhortación. Hay personas que tienen el don de exhortación, de exhortar a la iglesia a buscar más a Dios, de exhortar a la iglesia a trabajar para el Señor, de exhortar a la iglesia a buscar los perdidos o a evangelizar. La exhortación es un don específico que Dios utiliza para exhortar al pueblo. Pero lo que pasa con muchas personas es que no se preparan teniendo aún el don. No se preparan para dar exhortación al pueblo. Entonces, ciertamente cuando Dios comienza y viene a utilizar ese don que ya está, no encuentra la preparación. Porque el don requiere una responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad cuando Dios le da un don. Corintios 12:28 dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas,
tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fíjense en eso, que comienza por los apóstoles, profetas, maestros. Entonces comienza por los que hacen milagros, los que sanan. En esta parte de los que sanan caen los evangelistas y los que hacen milagros, aunque hay ocasiones donde hay personas que no son necesariamente evangelistas y están en los que sanan. Por ejemplo, pueden haber personas que tienen dones de sanidades y se puede parar al frente y no predicarle nada, pero decirle cuántos están enfermos, pasan a aquel frente y comienza a orar y se sanan, porque están incluidas en esa. Ahora, bien, si sabemos que esa persona tiene eso, eso se puede complementar. Lo que pasa con la iglesia es que la iglesia no sabe o no quiere trabajar juntos. Por ejemplo, una persona así, pues puede poner a otra persona a que exhorte en la palabra y entonces él viene y ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Pero lo que pasa es que con la persona es que ellos quieren trabajar yo solo. Yo predico y yo oro por los enfermos. Tú siéntate ahí. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que se limita. ¿Por qué? Porque a través de una persona quizás que exhorte o que predique, las personas pueden coger más fe y más milagros pueden ocurrir. Pero no están dispuestos. Por eso es que nosotros como iglesia, Dios quiere que aprendamos a trabajar como un equipo. Y eso lo hemos visto en nuestros medios. Y no nos debemos de sentir mal o sentir menos cuando nosotros hacemos lo que estábamos dispuestos y viene otra persona y hace otra cosa diferente y alcanza también otros resultados, porque usted hizo lo que usted estaba supuesto a hacer y la otra persona hizo lo que estaba supuesto a hacer. Y usted sin ella no puede ser completo y ella sin usted no puede ser completo, porque somos parte de un mismo cuerpo. Lo que sucede con la iglesia es que cada persona quiere ser independiente. Y si aprendemos a trabajar en equipo y a ministrar en equipo, vamos a ser más eficientes. Aunque hay momentos donde hay personas que son bendecidos con mucha más gracia, que pueden hablar y también sanar los enfermos. Pero si es así, entonces uno reconociendo, sabe lo que está supuesto a hacer. Por ejemplo, había este predicador que siempre andaba con este hermano que tenía el don de exhortación. Y él venía y predicaba por lo menos por media hora. Después de media hora, él llamaba al que no predicaba, no tenía la profundidad para predicar de la palabra, quizás como el que predicó, pero después que él le daba la palabra, él llamaba al que exhortaba y él comenzaba a exhortar a los perdidos y por cientos venían a convertirse al Señor, porque él tenía el don de exhortar a los perdidos a convertirse. Ahora, el predicador podía poner a ese que tenía el don de exhortación y sentarlo y comenzar a llamar a la gente y quizás 5 o 10 pasaban. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar unido con la otra persona que tenía el don. Y eso nosotros tenemos que reconocer. ¿Cómo lo reconocemos? Identificando qué don nosotros tenemos o qué don nosotros somos. Acuérdense, ustedes son dones y tienen dones. Tienen que saber qué don son primero y también tienen que saber qué dones tienen o qué dones operan más en abundancia. De acuerdo al ministerio que Dios te ha llamado, es de acuerdo a el don que Dios va a utilizarte o que va a manifestar a través de ti. Porque ciertamente el don de milagro es tremendo, pero si Dios te da un don de exhortación, usualmente Dios no va a estar haciendo milagros, sino que te va a estar dando quizás don de sabiduría para que tú exhortes al pueblo con sabiduría. Y ese es el problema que hay, que muchas personas no saben lo que son, ni saben lo que están supuestos a hacer en la iglesia. Y entonces pues no se hace lo que está supuesto a hacerse. El Espíritu Santo equipa a estos hombres y mujeres con sus dones, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Quiere decir que después que Dios te pone en la iglesia como un don, Él te equipa. También hay algo muy importante.
que cuando Dios le da un don a una persona o lo hace un don, en muchas ocasiones Dios remueve a esa persona, o sea, no le quita ese don, sino que le añade otros dones. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, una persona puede ser llamada a ser un pastor o ser un evangelista. Y después de 5 años, de momento esa persona comienza a operar en el don de profeta. Quiere decir que Dios no lo dejó solamente como pastor, le añadió otra cosa más. Y ya esa persona comienza a traer profecía, a traer revelación de los planes de Dios y a traer palabras de conocimiento. Entonces comienza a operar en una oficina diferente a la de pastor, aunque continúa operando también en la de pastor. Entonces, hay personas que por no entender esto o por no buscar la plenitud de lo que Dios los ha llamado, solamente se quedan en lo que Dios los llamó. Y ahí nada más. O sea, que el secreto de esto es saber. Después que usted sepa, entonces ya ahí usted puede operar más eficiente. Estoy hablando de los dones ministeriales, aunque también hay dones de gracia, dones dados a la iglesia, al cuerpo. Y usted tiene que saber. Pablo intercambia, hablando de los dones, a través de 1 de Corintios, sobre los dones. Hay momentos en los cuales él dice que no todos podemos ser apóstoles, sanar o ser profetas. En 1 de Corintios 14 nos dice que procuremos los dones. En 1 de Corintios 12 se refiere a dones ministeriales. Pablo nos dice en 1 de Corintios 12, no todos pueden profetizar. Pero entonces en 1 de Corintios 14 nos dice Pablo, procuréis sobre todo que profeticéis. ¿En qué quedamos? O podemos profetizar todo o no podemos. Parece que Pablo está contradiciéndose él mismo, pero no es eso. Es como cuando la palabra dice, todos podéis profetizar y profetizáis uno por uno y los demás juzguen. En esos momentos cuando dice que todos podéis profetizar, no está hablando de la iglesia, está hablando de los profetas. Todos los profetas podían profetizar, porque imagínense que toda la iglesia profetizase al mismo tiempo, uno detrás del otro. Todos podemos entrar en el espíritu de la profecía y todos podemos procurar profetizar. Profetizar es para exhortar, confortar. Ahora bien, el que se mueve en el ministerio del profeta, esta persona trae revelación de Dios. En muchas ocasiones trae cosas profundas de la mente de Dios y las revela al pueblo. Por eso dice, si algo es revelado a otro, calle el primero. Está hablando de los profetas. Muy pocas personas que se mueven en el simple don de profecía trae revelación, porque el simple don de profecía no trae revelación, solamente exhorta al pueblo y conforta al pueblo. El que se mueve en la profecía a través del ministerio profético, porque la palabra también nos habla de profetizas, ese ministerio trae revelación de parte de Dios. Por eso dice en una, deseo que todos profeticéis y desear los dones espirituales. En 1 de Corintios capítulo 14 verso 1 dice, los dones del Espíritu, pues por lo demás que deseemos ser apóstol o profeta o pastor, no lo vamos a hacer, a menos que sea la voluntad de Dios. Él es el que escoge. Por más que usted desee ese don de ser evangelista o ser pastor o ser profeta, si Dios no lo llamó a hacer eso, por más que usted lo desee, no lo puede hacer. Ahora, usted sí puede desear los 9 dones del Espíritu. Eso es lo que se refiere Pablo. Porque no solamente los evangelistas están llamados a hacer milagros, a que Dios haga milagros a través de ellos, ni a que la gente se sanan a través de ellos, o Dios le dé palabra de conocimiento a través de ellos. No, Dios no llamó solamente
a los evangelistas o a los apóstoles para eso. Ciertamente hay una medida grande de esos dones que funcionan a través de personas que están llamados a la oficina ministerial. Pero eso no quiere decir que usted no ore por una pierna que esté corta y Dios no la haga crecer, lo cual es un milagro. Cualquier creyente aquí, en cualquier momento, Dios puede hacer un milagro a través de usted. Un milagro creativo, o puede sanar personas, o puede darle una palabra de conocimiento, o puede darle profecía, porque son los 9 dones dados a la iglesia. Así es la mano danzadora de Dios que se manifiesta a través del cuerpo. Y en cualquier momento Dios le puede decir: aquí hay una persona que tiene esta enfermedad. A usted. El problema con esto es que personas, cuando Dios le habla, se quedan callados y no lo dicen. Y lo dicen sí, lo dicen después que se acabó todo. Y así no vale. Si los dones no son posesiones, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice en 1 Corintios 14:1 procurar los dones espirituales? Cuando dice procurar los dones, si los dones no son posesiones, o sea que no, usted no los posee. Los dones se manifiestan en una atmósfera de expectación. Eso es lo que decía Pablo, cuando dice desead dones espirituales. Lo que Pablo estaba diciendo es: desead la manifestación, desead que el Espíritu Santo o la mano danzadora de Dios se manifieste en el cuerpo, se manifieste en vuestras vidas. Desear la manifestación. Él no dice desear como queriendo decir usted poseerlo o ser posesión suya. ¿Me entiende? Usted no puede venir una persona que está ahí, que está paralítica o está ciega, y automáticamente prenderle un botón y sanarlo, porque entonces sería posesión suya. Pero como es posesión del Espíritu Santo, ahora nosotros tenemos que desear la manifestación, procurar que se manifieste los dones en la iglesia. Cuando usted los desea con intensidad, entonces cuando viene la mano danzadora de Dios, el Espíritu Santo, viendo su corazón, dice aquí, y se mete y comienza a manifestarse. Dios no tiene acepción de persona ni hace acepción de persona. Venga orado a la iglesia, venga preparado a ministrar. Muchas personas no perciben la manifestación de los dones porque no vienen preparados. Entonces dejan que 2 o 3 solamente hagan el trabajo que le corresponde a toda la iglesia. Mientras más usted se trainee, por ejemplo, en la palabra de conocimiento en la iglesia, usted va a encontrar que en su vida privada esa misma palabra de conocimiento va a estar en manifestación aún en su vida diaria y con otras personas que son quizás incrédulas, y ellos van a ver algo supernatural en ustedes. Pero usted tiene que aprender eso en medio del pueblo, para que sepa qué es lo que está ocurriendo, para que cuando le pase como le pasó a Pedro, que iba andando por las puertas del templo, percibiendo esa manifestación, traiga sanidad a la persona. ¿Ve? Porque, por ejemplo, el don de conocimiento, que es conocer, quizás que una persona esté enfermo de tal cosa o que tenga tal problema, sea financiero, sea espiritual, sea emocional, que esa persona tenga ese problema. Usted, conociendo eso, puede ministrarle más efectivamente. Primeramente, porque la persona se da de cuenta que usted no sabía que ella tenía ese problema. Y dice, pero ¿cómo tú sabías eso? Entonces, ¿qué sucede? Que mientras más usted desee la manifestación y la vea la manifestación diaria o cada vez que nos reunamos en abundancia, pues entonces cuando usted sale hacia afuera y se encuentra en otras personas, le va a ocurrir lo mismo. Entonces comienza a ser una persona eficiente. Tome el riesgo cuando viene la oportunidad. La manifestación es dada en el momento que el Espíritu Santo desee, pero tenemos que procurarla y pedírsela.
En Mateo 7:11 nos habla, si vosotros siendo malos sabéis dar dones a vuestros hijos, cosas buenas, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan. Y los dones son cosas buenas, pero usted tiene que pedirlas, usted tiene que desear los dones. Usted tiene que levantarse por la mañana y decir, Señor, yo deseo que el don de milagro y el don de sanidad y el don de la palabra de conocimiento se manifiesten en mi vida. Yo estuve, desde que me convertí, deseando ver dones de sanidades. Y al principio pasaron 1 o 2 años y no veía gran abundancia. Pero ese deseo lo estoy comenzando a ver más en abundancia. ¿Por qué? Porque deseo dones espirituales. Si usted no tiene el deseo, Dios no lo va a manifestar. Simple como es, Dios no va a manifestar lo que usted no desee. Porque ¿por qué Dios le va a dar algo que usted no desea? Ahora bien, ¿cómo recibimos los dones? Recibimos los dones primeramente por el bautismo del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos llenos de la gracia de Dios. Y al ser llenos de la gracia de Dios, comienzan a operar los dones. Dice la palabra en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 13, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y dice que comenzaron a hablar lenguas de los medos y los elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en el Asia y en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las regiones del África más allá de Sirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar de nuestras lenguas las maravillas de Dios. Quiere decir que ellos hablaban en todas estas clases de lenguas: africano, árabe, de Egipto, lenguas de Egipto. Ellos comenzaron a hablar todas estas lenguas. Quiere decir que donde ocurrió el bautismo era una ciudad bastante transitada por personas de todas partes de aquel mundo. Porque cuando ellos diferentes se dieron cuenta, significaba que ellos conocían las diferentes lenguas. Vivimos en una ciudad donde está lleno de diferentes lenguas. ¿Y qué manifestación gloriosa sería? Imagínense, que personas vean a personas quizás latinas hablando árabe y hablando griego y hablando hebreo y hablando chino. Y yo, ¿dónde tú aprendiste chino? ¿En qué escuela, a qué escuela tú fuiste? Pues eso sucede. Y hay ocasiones donde se registra en la historia donde hombres y mujeres y aún niños han dado mensajes en iglesias donde personas, quizás un chino entró o un japonés entró y esa persona comenzó a hablar en perfecto japonés un mensaje y dicen que las personas han ido y dicen: tú estás hablando de mi vida, tú me estás explicando mi vida, tú estás diciendo quién soy yo y en la condición en que yo estoy, ¿cómo tú sabes eso? Y me lo estás diciendo en el mismo idioma mío. ¿Dónde tú aprendiste el idioma? Yo no sé de lo que usted me está hablando, yo no conozco ese idioma. Y entonces eso es una señal donde esa persona entiende que Dios es real. Y esa persona se convierte al Señor y es salva. Porque los dones son para que usted tenga la manifestación, pero en muchas ocasiones son como señal para los que no son convertidos se conviertan al Señor. Porque cuando usted comienza a hablarle a una persona de problemas que él tiene en su vida y él sabe que nadie se lo explica a usted, se queda maravillado y dice: ¿quién te dijo? Dios me lo dijo. Y al usted comenzar a hablar esto, es como un hermano que es maestro y tiene ciertas manifestaciones del Espíritu Santo en su vida. En una ocasión iba en un avión y de momento vio la palabra adulterio en su frente. Y le dijo: aquella persona es. Y aquella persona nunca había ido ni a la iglesia. Y le dijo: usted está en adulterio,
así se llama la persona, le identificó la persona con la cual estaba en adulterio, le explicó todo y él comenzó a llorar. Y la esposa estaba sentada en el avión también y dijo, ¿y ahora qué hacemos con mi esposa? Pues vamos allá a explicarle. Y cuando se le explicó a ella, ella también comenzó a llorar y se convirtió a Cristo. A través de la palabra de conocimiento. Pero hay que tener valor cuando dice eso ahí, adulterio, y usted se lance y lo haga. Por eso es que usted tiene que ser atrevido para las cosas del Señor. Y cuando Dios le da algo, darlo. Y si usted hace cualquier falla, la cosa es que hay personas que hacen falla y no están dispuestos a aprender. Si usted hace cualquier error y después del error se le corrige, o usted se da cuenta que hizo el error y viene a los líderes y le dice, mira, yo hice este error, yo creía que era de Dios y no era, pues ya ahí hay una diferencia. Pero lo que pasa con las personas que no están dispuestas a correrse, como dice, la chance, a correrse la oportunidad de hacerlo. Usted hágalo y si comete un error, usted corrígase porque usted se da cuenta cuando es un error. Usted no hay que decirlo, usted se da cuenta. Ahora, si usted no lo quiere aceptar como error, ahí es donde se busca el problema porque comienza a hundirse más. Eso es lo que le ha pasado a personas que no reconocen cuando es en error porque quieren probarse ellos mismos. Usted tiene que reconocer cuando cometió un error y decir, bueno, yo no estoy seguro si fue así, que Dios me habló o no me habló. Y estamos aquí en este mundo y estamos recibiendo mensajes de arriba. Ciertamente tenemos que dedicar tiempo al Señor. Ahora bien, ¿qué significa ser bautizados en el Espíritu? Significa sumergirse, así como el creyente sumergido en las aguas, el bautismo en agua, así mismo es sumergido en el Espíritu Santo con poder. Bautismo significa sumergirse. Cuando usted se sumerge al agua, que lo sumergen, y sale con todos los elementos de esta agua. Así mismo sucede en el bautismo del Espíritu Santo. Usted es sumergido en ese poder, en esa gloria, en esa gracia. Y ahí es donde hay potencialidad de dones. Inmediatamente que usted es sumergido hay potencialidad de dones. Cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, la primera noche fue como, cada persona tiene diferentes experiencias. Yo tuve cierto accidente y bajé abajo a uno de los cuartos y comencé a orarle a Dios por la sanidad. Y a darle después gracias a Dios porque me sanó. Y de momento sentí como un ruido y como una puerta grande que se abrió. Y cuando esa puerta grande se abrió, como que algo comenzó a descender. Y de momento llegó hasta donde yo estaba y comenzó a bajarme de arriba abajo y me cubrió completamente. Y cuando corrió eso, yo lo que hacía era gemir y llorar y gritar y se reunieron todos los muchachos alrededor y decían, pero ¿qué te sucede? ¿Qué está sucediendo a este hombre? Al pasar yo el accidente tuvieron que llevarme al hospital. Al llevarme al hospital, en esa misma noche Dios me dio una palabra de conocimiento. ¿Cuál fue la palabra de conocimiento? Bueno, yo estaba así sentado y el que me iba a buscar, yo lo vi cuando llegó, se apeó del carro, iba hacia el hospital y el muchacho me dijo, el que te iba a buscar ya llegó. Yo le dije, ya yo lo sabía. En otra ocasión, yo estaba hablando, o sea, yo estaba trabajando en la cocina y la persona que trae delivery, que trae los encargos cuando se compran, iba a venir. Y en mi espíritu, yo lo vi cuando salió del trozo, se apeó y salió. Estaba tratando de despertarme, diciéndome, tú tienes dones, échalos hacia adelante, esté atento, que ya mismo te voy a usar. Porque ese es el propósito de los dones. O sea, hay veces que en muchas ocasiones Dios comienza a sacudir a la gente, para que se despierten, para que sepan que hay algo en ellos, porque eso que hay en usted puede alcanzar a personas para el Señor. ¿Ok? Ahora bien, también los dones se reciben por la imposición de las manos, por impartición. La Biblia nos habla en el capítulo 6 del libro de los Hechos, del versículo 1 al 8, que había una necesidad que tenía que ser llenada. Y dice la palabra que escogieron
a 7 varones. Y en el versículo 5 del capítulo 6 dice así: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Ahora fíjese en el capítulo 8, versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. Quiere decir que cuando los apóstoles les impusieron las manos a Felipe y a Esteban y a otros, ellos recibieron ciertas unciones de parte de Dios, porque los dones se reciben por medio también de la impartición, la imposición de las manos. La Biblia nos habla en el capítulo 9 del libro de los Hechos que Ananías fue y le impuso las manos a Pablo, y Pablo le fue dada la vista y recibió el don del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos. Y acuérdese que Ananías era no una persona llamada a las oficinas, sino que era un creyente. Quiere decir que no era apóstol, ni dice que era el evangelista Ananías, ni el maestro Ananías. Y fue y le impuso las manos a Pablo, y Pablo recibió el Espíritu Santo. Timoteo recibió dones a través de la imposición de las manos. Vamos a ver a Timoteos capítulo 4, versículo 14. Dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos, del presbiterio. 2 cosas sucedieron aquí: un don en operación y la imposición de las manos. La profecía le estaba hablando del don que esta persona estaba recibiendo, porque Timoteo sabía qué don tenía, porque le fue comunicado por medio de la profecía. Hay ocasiones donde el Espíritu Santo le comunica a personas qué dones ellos tienen por medio de la profecía. Una persona puede ponerle las manos a usted y decirle a usted qué don está en operación en su vida, y la recibe por medio de la imposición de las manos. También en 2 de Timoteo 1:6 nos habla de que Timoteo recibió el don. Te aconsejo que avives el don que está en ti de parte de Dios por medio de la imposición de las manos. Es decir, que por medio de la imposición de las manos él había recibido este don. Fíjese, hay personas que pues no entienden esto, o quizás no aceptarían esto, pero esto está en la Biblia y es bíblico. Josué también recibió a través de la imposición de las manos. Moisés le puso las manos y él recibió el espíritu de sabiduría. Que yo creo que Josué, cuando recibió el espíritu de sabiduría, en muchas ocasiones el don de la palabra de sabiduría estaba en operación en el ministerio de Josué. El don de la palabra de sabiduría estaba en operación, porque dice, y recibió el espíritu de sabiduría. Y uno de los dones que operaban mucho en Moisés era el don de la palabra de sabiduría. Muchas personas se enfocan con los dones milagrosos que operaban a través de Moisés, pero cuando habla que le impuso las manos, aquí usted puede discernir y ver que el don de sabiduría es uno de los dones que operaba grandemente en Moisés. Porque para dirigir un pueblo tan grande usted necesitaba sabiduría. Era mucho pueblo. Lo mismo le sucedió a Josué. Y lo mismo le sucedió a Salomón. ¿Se acuerda cuando pidió sabiduría?
lo cual vamos a estar explicando más detalladamente, las diferentes puntos de sabiduría, porque está el don de sabiduría, está la sabiduría natural y está la sabiduría impartida por Dios. El don de sabiduría es solamente una palabra específica para esa ocasión. Entonces está la sabiduría impartida por Dios, que es el espíritu de sabiduría, pero en el espíritu de sabiduría está incluido el don de sabiduría. Quiere decir que aunque usted no sepa la respuesta desciende a través de ese don. Y es muy importante porque nosotros nos vamos a encontrar en ocasiones y en casos donde va a hacer falta ese don en la iglesia, que se manifieste en los líderes, que se manifieste en los creyentes, donde hay situaciones que solamente Dios las puede resolver, y ahí viene la sabiduría directa de Dios. Esto es lo que hay que hacer. Y ahí pues uno lo hace y sale perfectamente porque Dios es perfecto. Así que fíjese lo importante que es el don de la palabra de sabiduría. Ahora bien, 17 al 18 dice así: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Fíjese que Dios en ocasiones capacita a hombres y a mujeres y le da esa capacidad para imponer las manos y sumergirla a otros en el Espíritu Santo y los dones. Vamos a ponerle un ejemplo. Es como personas que sumergen a las personas en las aguas. Pues así mismo, cuando se le impone las manos, si esa persona viene con la fe que va a recibir, cuando la mano toca, esa persona es sumergida en el Espíritu Santo y sumergida en aspectos de dones en la presencia del Espíritu Santo, por medio de la imposición de las manos. Entonces comienza a tener la manifestación de esos dones, solamente por la imposición de las manos. Y esto fue lo que sucedió aquí. Y hay personas que están puestas en el cuerpo de Cristo con esta capacidad más que otra. Eso no quiere decir que usted no ore por una persona y le ponga las manos y lo dirija al bautismo y sea bautizado. Pero hay personas que son llamados a tal capacidad y son puestos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, donde pueden orar por cientos de personas, poniéndole las manos, y cientos de personas reciben el Espíritu Santo y son sumergidos en el poder de Dios. También tenemos lo del manto, pasar el manto. Eliseo y Elías. Elías pasó el manto a Eliseo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Nos habla de Elías y Eliseo. Vamos a tornarnos hacia allá. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Dice así: partiendo él de allí, habló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjese que cuando se le tiró el manto, él comenzó a servir. No comenzó enseguida a ser profeta. Comenzó a servir. Siendo fiel en eso, recibió una doble porción. Ahora fíjese, fue llamado primeramente a ser profeta. Ninguna persona le puede imponer las manos a usted y porque esa persona es profeta, usted sea profeta. Usted tiene que ser llamado a ser profeta para poder recibir una unción de lo que tiene la persona. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, si una persona tiene el don de profeta y viene otra persona que tiene también llamado de profeta, esa persona puede recibir de la unción que tiene la persona que es llamado a ser profeta. Ahora, hay ciertos requerimientos para recibir esa unción. Queriendo decir que hay medidas de unción. Hay diferentes capacidades de unción. Por ejemplo, en estos momentos, en mi vida espiritual, yo estoy operando en cierta capacidad de unción.
¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo me quede en esa capacidad de unción. Puede venir en cualquier momento, quizás a través de otro ministerio, o quizás soberanamente, porque Dios también da dones soberanamente y unciones soberanamente. Pero en muchas ocasiones utiliza a otros miembros del cuerpo. Y a través de esa persona, esta otra persona reciba esas unciones y comienza a hacer lo mismo que estaba haciendo la otra persona y aún más. Sí recibe doble unción. Puede recibir la misma unción o puede recibir doble unción. Lo que quiere decir con unción es la manifestación. Hay ciertas unciones que hacen ciertas cosas. No todos los profetas llamaban fuego del cielo. ¿Me están entendiendo? No todos los profetas llamaban fuego del cielo. No todos los profetas abrían el mar como hizo Moisés. No todos los profetas abrían el río Jordán. Habían profetas, sí, que Dios los utilizaba en los milagros. Ahora, ¿qué sucedió con Elías? Que Elías era llamado a ser profeta y había llegado a tal magnitud de unción, de gracia con Dios, que el Espíritu Santo estaba operando a tal grado que Elías en muchas ocasiones llamó fuego del cielo. No fue solamente una vez. Elías llamaba cada rato fuego del cielo. O tocaba las aguas, decía yo quiero pasar por seco y no tengo un bote. Y tocaba las aguas y las aguas se abrían y seguía pasando en seco. Porque la manifestación es dada para nuestro provecho. Eso es lo que dice la palabra en 1 de Corintios. Ahora bien, cuando Elías tenía esa manifestación, esa comunión íntima con Dios, tocaba las aguas. Fijémonos en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Dice en el versículo 6, y dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas. Fíjese lo que hizo Elías, golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Parece que a Eliseo le gustó pasar por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Fíjese, no quiso la misma unción, quería doble de lo que él tenía, para operar en la oficina de profeta. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes. Ahora fíjese lo que dice el versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. La misma unción doble. Eliseo comenzó a hacer lo mismo que estaba haciendo Elías. Tocó las aguas y las aguas se abrieron. ¿Me están entendiendo? Que usted, si una persona tiene llamado y comienza a recibir de la misma unción, y están los dos en la misma oficina, pues si a aquel se le sanaban por ciento los paralíticos y los ciegos, porque hay una unción especial para sanar a los ciegos, pues la otra persona es lo mismo, sucede igualito lo mismo. ¿Por qué? Porque está bajo la misma magnitud de la manifestación del Espíritu Santo. Por eso es muy importante con quién usted se relaciona y con quién usted anda. Jesús la pasó a los 12. Hoy en día, William Branham a T.L. Osborn pasó el manto. William Branham fue un hombre poderosamente usado en la sanidad. T.L. Osborn, cuando testifica y habla
de su sanidad, del ministerio de sanidad que Dios le ha dado, habla y dice que cuando fue Bela Branham, algo sucedió en su interior. Y comenzó entonces él a sanar los enfermos. Branham era considerado uno de los gigantes en el aspecto de sanidad, porque cientos de personas eran sanadas por el poder de Dios. A.A. Allen, el hermano Chamba, el hermano R.W. Chamba, que todavía está vivo, operando en su ministerio, muy activo en él, dice que en una ocasión, ya cuando el hermano Allen había tenido ciertas situaciones, él le habló y estuvieron en una conversación en una de las carpas pequeñas, y mientras estaban hablando, él le dijo: ¿qué tú quieres? Él le dijo: yo quiero de la unción que tú tienes. Y dice que le impuso las manos, y desde ese momento la gente comenzaron a sanarse de la misma forma. Quiere decir que las unciones se pueden pasar. Soberanamente también Dios puede mover y dar ministerios y dones y oficinas como Él desee. Quiere decir que Dios no necesita usarle a un hombre en ocasiones. Soberanamente Él lo hace, lo deposita también. En la casa de Cornelio, capítulo 10, versículo 44, dice que mientras Pedro estaba predicando, cayó el Espíritu. Mientras él estaba predicando, cayó el Espíritu. Pedro no tuvo que llamar al Espíritu, Pedro no tuvo que ponerle las manos a nadie. Dice que cayó el Espíritu soberanamente y las personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Y estaban todos hablando en lengua en la casa de Cornelio. El que echaba fuera demonios y hacía milagros en el nombre de Jesús. En Marcos 9, versículo 38 al 40, vemos que soberanamente este no estaba con los discípulos, este no andaba con Jesús. Fíjese, este no andaba con Jesús. Y los discípulos dijeron: pero allá hay uno que anda echando demonios en tu nombre, pero no anda con nosotros. Y se lo prohibimos. Y él le dijo: no prohibáis, porque el que no está contra de nosotros, está por nosotros. Queriendo decir que soberanamente Dios el Padre había proveído a esa persona de la capacidad. Porque no quiere decir que porque Dios nos utilice, nosotros tenemos todo. Eso es el error que caen muchas personas y muchos ministerios. Que Dios comenzarlo a utilizarlo y creen que ellos tienen una línea directa con Dios. Y que Dios solamente le habla a ellos. Y que ellos nada más se mueven en la gloria esa y tienen algo especial con Dios. Aquí no hay nada especial con Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Y si Dios desea darle a otro también dirección y revelación de parte del cielo, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? El reino y los dones. El reino es la invasión del reino de Dios dentro del dominio de Satanás. Cuando Jesús vino, guerra fue declarada. Guerra cósmica. La guerra fue ganada en la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. La guerra ha sido ganada, pero las batallas continúan. Dios nos ha dado armamento. Somos llamados a ser un ejército, no una audiencia. Nosotros somos llamados a ser el ejército. Dios nos ha dado la palabra de conocimiento para saber los planes del enemigo y determinar los daños causados. Discernimiento de espíritu para determinar las fuentes de la lucha, aunque lo que le estoy enumerando aquí no es solamente lo que estos dones hacen. ¿Están entendiendo? Profecía para darnos aliento y dirección en la batalla. Sanidad para derrotar al diablo, trayendo sanidad al que ha sido herido en el fragor de la batalla. La palabra de ciencia, dando sabiduría e instrucciones para la batalla. Y los dones del Espíritu Santo son la artillería pesada del Espíritu Santo contra el reino de Satanás. Mateo 12:28 dice Jesús: si yo por el Espíritu Santo echo fuera 2 demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado. Quiere decir que esa es la artillería pesada de Dios en contra del reino de Satanás. Los dones del Espíritu Santo. Y es triste decirlo, que hay muchas iglesias que no están operando en los dones. Y algunos solamente operan el don de lengua, más nada. No hay sanidades, no hay profecía, no hay revelación, no hay don de conocimiento, no hay milagros. Entonces, ¿qué sucede?
que no están utilizando la artillería pesada. Y Satanás pues se aprovecha de eso. Nosotros como creyentes tenemos a nuestra disposición los dones del Espíritu Santo para utilizarlos para destruir el reino satánico aquí en la tierra. Porque en cualquier momento desciende la palabra de conocimiento y Dios comienza a revelarles cuáles son los planes del enemigo o cuáles son los planes de Dios para derrotar al enemigo. Eso fue lo que sucedió con Eliseo, ¿se acuerdan? Que Eliseo sabía los planes que el rey enemigo tenía. Y venía Eliseo y escuchaba de parte de Dios y le decía al pueblo de Israel: no pasen por allí porque allí hay una emboscada, váyanse por el otro lado. Y ellos eran liberados por medio de la palabra de conocimiento, porque todo lo que el rey hablaba, Eliseo lo oía acá. Fíjese, lo que el rey hablaba allá en su cámara secreta con sus capitanes y sus generales, acá Eliseo lo estaba oyendo. Ahora fíjese, ¿de qué importancia son los dones del Espíritu Santo? Porque muchas creyentes hoy en día van andando y están cayendo en hoyos y en minas. ¿Tú sabes lo que es una mina? Una mina es unas cosas que ponen cuando hay guerra y cuando las personas lo pisan explotan y son destruidos. Pues así le sucede a muchos creyentes que van andando y van tocando minas, tocan y ¡pah! ¿Qué es una mina? ¿Ustedes saben qué es una mina espiritual? ¿Cuántos de ustedes personas no han tocado un botón en una situación y lo que ha sucedido es una explosión? Son minas que hay. Y a través de los dones, Dios nos puede dar conocimiento antes de que suceda. Ahora nosotros tenemos que operar. A mí me ha sucedido donde Dios me ha dado palabras de conocimiento y yo no las he operado. Hay ocasiones donde Dios me da una palabra de conocimiento. Ora porque hay algo que no está bien en la esfera espiritual. Eso es una palabra de conocimiento. Y yo no he orado nada. No le he hecho caso. Mire, cuando he tocado esa mina, ha explotado de tal forma en mi rostro. Yo digo, yo sabía lo que tenía que hacer. Sí, porque una persona quizás se pare aquí y le diga, no, yo todas las que Dios me dio yo las hice. Pues yo le digo que hay algunas que yo no hice. Pues estamos aprendiendo, pero yo dije la próxima vez hay que estar más alerta. Porque hay veces que creemos que es nuestro propio pensamiento y es Dios dando una palabra de conocimiento. Y creemos que somos nosotros mismos. Y no somos nosotros mismos, es Dios. Y abrimos nuestro ser al Espíritu Santo de Dios, para que a través de el Espíritu recibamos la impartición de estos dones del Espíritu Santo, que son la artillería pesada de Dios, del reino de Dios para la iglesia. En estos momentos, en el poderoso nombre de Jesús, el bautizador, abrimos nuestro ser para recibir esa sabiduría sobre los dones del Espíritu Santo.